Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora, Santiago Pérez, director de la firma investigadora Clima Social. Última encuesta. Vamos a la ficha técnica. Santiago, muchas gracias, qué gentil, bienvenido. Buenos días, si nos están escuchando, buenas Buenas tardes, o tardes o buenas buenas noches, noches. o buenas madrugadas también a quienes Sí, nos acompañan. seguro. Muchísimas gracias por la invitación, Wilman. A ti por aceptarla. Vamos a presentar los resultados en realidad son dos estudios, porque le hemos llamado a esta presentación el antes y el después del debate presidencial. Ok. Empezando por la aclaración que me parece que el después todavía está transcurriendo. Estamos hablando de las elecciones Sí, señor. presidenciales de la segunda vuelta que se van a realizar el 11 de abril y el debate se realizó el domingo 21 de marzo. Entonces, este debate se consideraba que era un momento importante y por lo tanto nosotros realizamos un estudio antes, es decir, durante el fin de semana, sábado 20, domingo 21 de marzo. Durante el día hicimos una encuesta nacional y mientras transcurría el debate presidencial, nosotros aplicamos un grupo focal, es decir, invitamos a algunas personas a que lo presencien y podamos conversar con ellos para conocer cuáles son sus opiniones acerca de las respuestas que dieron los candidatos. Y la ficha técnica decía, Santiago, vamos a encuestar a un determinado número de votantes, cuál es el perfil de aquellos, en fin, ese es muy interesante ese dato técnico en la ficha que ustedes aplicaron. Así es. Aquí lo estamos mostrando y lo estamos compartiendo. Aquí nos acompañan mirando la entrevista. Sí, señor. Las especificaciones técnicas de esta encuesta, de la encuesta que hicimos justo antes del debate, fueron entrevistadas un poco más de 3.700 personas en 17 provincias del Ecuador, de la costa y de la sierra. Okay. Al final tenemos que fueron seleccionadas por la muestra aleatoria estadística 175 parroquias urbanas y rurales, ambas, ¿no? Urbanas y rurales de 68 cantones. Esto nos permite tener una visión, un total de una visión del comportamiento del total nacional. Y siempre registramos el cantón, el área, el sexo, el nivel de educación, la edad y las condiciones socioeconómicas de las personas. Perfecto. En esta ocasión también hemos indagado o hemos considerado lo que se denomina la variable de autoidentificación étnica. ¿Qué quiere decir eso? Exacto, ¿qué significa? Cómo las personas se conciben a sí mismos. Es decir, si así se formula de acuerdo con los estándares establecidos en nuestra propia Constitución Política de la República del Ecuador, artículo 21, ¿cómo se autoidentifica usted? Indígena, mestizo, blanco, negro, afrodescendiente, mulato, montubio. Una autodefinición. ¿Y por qué es importante esto, Santiago? Porque lo que habíamos visto es que este era un factor importante en el tema de la votación del candidato que quedó en tercer lugar, Yacu Pérez. Entonces, y justamente eso es lo que vamos a ver a continuación. Ok. Unos dos aspectos importantes de preliminares antes de pasar directamente a la política. Es importante, ¿por qué? Porque esto nos permite ubicarnos en qué están las personas, el estado de ánimo, las condiciones de vida. Y esas condiciones de vida van a ser determinantes para explicar sus comportamientos políticos. Casi 4 de cada 10, como estamos mostrando aquí en la gráfica, casi 4 de cada 10 dice que desde que empezó la pandemia del COVID-19, redujo gastos para alimentos de su hogar. Es una cifra dramática, pienso yo. Y es el estado de ánimo con el que va dice, a acudir a las urnas, como tú lo dices, Santiago. Sí, un 26% dice que dejó de pagar las cuentas de servicios como luz o agua, un 18% dejó de pagar préstamos o tarjetas de crédito, un 13% dice que perdió su trabajo
y un 6% dice que ha tenido que sacar o cambiar a sus hijos de la escuela o del colegio. Fíjate tú. Y finalmente, otro punto importante entonces es que evidentemente la pandemia está atravesando a la opinión pública Claro. y tanto es así que el 64% considera que es muy importante vacunarse para el COVID-19. El 19% considera poco importante y nada importante solamente el 8%. Hay un 8% que no sabe, ¿no? Ese Ya. es el contexto sobre el que, digamos, es la mesa en la que se van a desenvolver las elecciones del 11 de abril. Pero entonces ahí, Santiago, permítame preguntarle antes de ir al siguiente cuadro explicativo. El estado de ánimo de los ecuatorianos y ecuatorianas es sumamente bajo, desesperanzado. Y eso implica también que los candidatos a la presidencia de la República deben tener supremamente claro este estado de ánimo con el que acuden a las urnas los votantes y que es determinante precisamente para darle la confianza y la seguridad a esta población pobre, marginal, como la que usted la describe en su investigación científica, que evidentemente reclama de una urgente solución a sus problemas desde el Estado, Santiago. Así es, así es. El fortalecimiento de las políticas públicas, de atender las demandas prioritarias de la población. A mí me han preguntado en otras ocasiones qué opino de los zapatos rojos o del TikTok y todo eso. Perdón por lo fuerte que voy a decir. A mí me parece que la población no está para payasadas. Realmente la situación es tan grave que creo Claro. que lo que espera de los candidatos en este momento es enfocarse en los principales problemas de la población y ofrecer soluciones convincentes. Sí, señor, porque acudir a un estado de ánimo, con un estado de ánimo así a las urnas, realmente evidencia una población desesperanzada y dramáticamente desesperada porque quiere resolver sus problemas inmediatos, Santiago. Vamos a la siguiente lámina. Así es, sí. Empecemos por cómo votó en la primera vuelta, después vamos a ver cómo va a votar en la segunda vuelta, cómo dicen que van a votar, porque todavía podría ser que cambien de opinión algunos. Ok. Entonces, comparemos a los cuatro principales: Arauz, Lasso, Yacu Pérez, Javier Herbas, los que obtuvieron los cuatro principales lugares. Les hemos preguntado a quiénes votaron por estos candidatos, por qué votaron por este candidato. Ok. Mencionemos la primera para cada caso. Los que votaron por Arauz mencionan en primer lugar porque quieren volver a un bienestar que estaba en el pasado. Esa es la primera razón. Los que votan por Guillermo Lasso lo hacen porque consideran que es un empresario de empleo. Los que votan por Yacu Pérez votan porque es diferente y que representa un cambio. Y los que votan por Javier Herbas tienen una combinación de dos causas. La primera es porque es diferente y que representa un cambio, y también porque les gustó su propuesta y le convenció durante los debates. Parecería que es el candidato que más convenció a sus, o sea que los electores se de buen desempeño. Muy interesante. Bien, entonces vamos a lo siguiente. Entonces, una vez que hemos hecho un balance de cómo va a votar en la segunda vuelta, le presentamos la papeleta de la segunda vuelta en la que están los dos candidatos finalistas y le pedimos que nos diga cómo va. El resultado total nacional es el que tenemos aquí. Y en esta torta parece que es importante mirarlo como una torta, cómo se parten los pedazos. 34% para el binomio Andrés Arauz, Carlos Rabascal, 27% para Guillermo Lasso, Alfredo Borrero. En definitiva, tenemos 7 puntos de ventaja para Arauz sobre Guillermo Lasso. Casi 20 puntos, porque es 19.8, aproximemos 20% voto nulo. Y un 2% dejaría en blanco la papeleta y un 17% que dice que no escoge a ninguno de los dos todavía porque no se ha decidido. Santiago, Entonces, esto podría fíjense que variar, los dos esto podría variar. candidatos... Claro que sí, porque tenemos todavía un margen de indecisión y también tenemos que algunas de las personas que escogieron a los candidatos no están completamente decididos.
Entonces, lo que tenemos es, por eso es que les recalcamos un poco, pensemos un poquito en los números. Si tenemos que el candidato que va en primer lugar frente al candidato que está en segundo lugar tiene 7 puntos de diferencia y existen en este momento casi 17 netos de puntos por repartir. Si es que esos 17 puntos se reparten a un lado o al otro lado, nunca va a ser en la totalidad, pero si se reparten más al un lado o al otro lado, podrían cambiar las cosas. La distancia se podría volver mayor o la distancia se podría estrechar. Acortar, claro, claro. Y podrían cambiar la relación, ¿no? Y aquí algo que habíamos conversado al principio. ¿Cómo votan las personas según su identificación étnica? Los indígenas votan por Arauz más que por Lazo. Los mestizos votan casi empatados, Arauz y Lazo. Los que se consideran blancos votan más por Lazo, Arauz. Los que se autoidentifican negro, afrodescendiente o mulato votan más por Arauz y los montubios mayoritariamente votan por Arauz. Esa es una cosa que nos parece que es muy interesante y relevante verlo porque este es de un país que es una colcha de diversidad y Sí, esta diversidad se está expresando. Santiago, es difícil. Entonces, Es difícil, Santiago, determinar que en esos 7 puntos que hay de ventaja para Arauz frente a Lazo, cada punto es equivalente a cuántos votos, a 100,000 estimativamente, podríamos decirlo así. Aproximadamente 100,000 votos, sí, así es. Ok, ok. Sí, porque estamos más o menos en el orden de los 10 millones de votos válidos, a pesar de que tenemos 12 millones de electores, tenemos ausentismo y tenemos personas que finalmente no se inclinan por ninguna de las dos opciones. Entonces estamos hablando de que esa es la diferencia. Si estamos hablando de 7 puntos de diferencia, no llega a 1 millón de votos la diferencia en este momento. Pero, ¿y qué tan decididos están? Bueno, en esta lámina les estamos mostrando quienes están completamente decididos o todavía es posible que cambien de opinión. Un 76% dice que ya está decidido en términos generales. Ya lo dijimos. Pero cuando cruzamos, vemos que de los que escogieron a Lazo y Arauz, 9 de cada 10 ya están completamente decididos. Los que van a votar no también están bastante decididos, aunque todavía hay personas que todavía puede ser que cambien de opinión en el último momento. Son pocas, pero todavía podría ser que esto pueda ocasionar ciertos cambios en el escenario electoral. O sea que quiere decir que el voto nulo ya está prácticamente decidido en su mayoría, como lo dices tú. Aquí las estadísticas no lo mienten y naturalmente eso implicará que los candidatos a la presidencia de la República prácticamente ya no hagan una campaña para invitar a que desistan del voto nulo porque hay ya una posición en firme, ¿no es cierto? Sí, es posible y que tengamos además un alto voto nulo y me parece que eso va a ser inédito en la historia del Ecuador. Si es que esto llega a ocurrir. Todavía falta un poco de recorrido, podría ser que estas personas cambien de opinión a pesar de que digan que ya están decididos. Vamos a ver qué pasa en los próximos días. Correcto. Entonces, como les habíamos mencionado, que registramos el voto de la primera vuelta versus cómo tiene pensado votar en la segunda vuelta, queremos cruzar también cómo votaron en la primera vuelta y por quién están pensando en votar en la segunda vuelta. Okay. Es obvio que los que votaron por Arauz en primera vuelta también lo van a hacer en la segunda vuelta. También es obvio que los que votaron por Lazo en la primera vuelta también lo van a hacer en la segunda vuelta. De acuerdo. ¿Qué pasa con los de Yacu Pérez? Están divididos. El 32% de los votantes de Yacu Pérez van a votar nulo en la segunda vuelta, el 30% va a votar por Guillermo Lazo, el 17% va a votar por Arauz y el 17% no ha decidido. Ahí hay todavía un margen de movimiento. En el caso de los que votaron por Javier Hervas, el 42% va a votar por Guillermo Lazo, el 22% va a anular el voto, el 19% no ha decidido y el 12% va a votar por Andrés Arauz. Entonces, en definitiva, lo que vemos es que los que votaron por Hervas están más inclinados a votar
por Lasso. Los que votaron por Yacu están más inclinados a votar nulo. Sin embargo, no se acortan las distancias de la ventaja que lleva Arauz frente a Lasso, ¿no? Así es, sí. Bueno, la distancia fue de 10 puntos, más de 10 puntos en la primera vuelta, y en este momento estamos hablando de una distancia menor. ¿Por qué dirán los aficionados al TikTok que dicen que esto es determinante? No lo es. Lo importante son las prioridades de lo que espera la gente para el próximo gobierno. Crear empleo para los jóvenes y luchar contra la corrupción. Son dos ejes fundamentales. Es lo que espera la gente del próximo gobierno. Casi 4 de cada 10 en ambos casos es los que están mencionando este tema. Vacunar a la población para el COVID-19, ofrecer créditos con bajo interés para negocios, detener la delincuencia, ayudar con bonos a los pobres, son algunas de las medidas que están demandando los ecuatorianos para el próximo gobierno. Ok. Muy bien, esto es lo que ocurrió antes del debate. Ahora vamos a lo que ocurrió durante el debate. Invitamos a personas a conversar. Esto no es estadístico, sino que es más cualitativo para entender un poco cuáles son las razones. Y mientras iba desarrollándose el debate, les preguntábamos quién se desempeñó mejor. En economía y empleo, un poquito más Arauz que Lasso. En salud, vacunación, seguridad social y nutrición infantil, también un poquito más Arauz que Lasso. En democracia e institucionalidad estatal, ninguno de los dos. Un poquito más también Lasso, nadie mencionó a Guillermo Lasso. En educación, desarrollo humano y tecnología es en donde obtuvo una ventaja más grande Arauz sobre Lasso, pero también hay quien dijo ninguno. Al final, cuando les preguntamos cuál de los dos se ve más como presidente, Arauz fue escogido por 8 participantes y Guillermo Lasso por 2 participantes. Y también, si es que ya han decidido después del debate, dijeron que sí decidieron 6 personas que participaron en el grupo focal y sin decidir 5 personas. ¿Por qué siguen indecisos? Porque van a esperar todavía el desarrollo de la campaña y quieren mejores propuestas. No les gustó a algunos sus actuaciones en el debate, vieron puro ataque y 0 propuestas. Eso es lo que dice la gente, ¿no es cierto? De acuerdo. Y finalmente también alguien mencionó que no dice nada concreto. Entonces, esos son un poco estos resultados más cualitativos. Finalmente, el desenlace, cuál va a ser el impacto neto del debate presidencial, se va a ver más bien después, un poquito después, en los próximos días. O sea, en el transcurso de esta semana se acaba el debate acerca del debate. Y eso es lo que va a consolidar un poco las posiciones y vamos a ver eso con futuros estudios. Y eso es exactamente, te iba a decir, Santiago, se va a medir con nuevos análisis precisamente la reacción posterior al debate, ¿no es cierto? Así es, estamos esperando que madure esta reacción. Inmediatamente no se puede, sino que hay que esperar que pasen algunos días para que se asienten un poco las opiniones y todo eso, y también que sigan desenvolviéndose los candidatos con sus campañas. Una vez que como que han votado el grueso de sus cartas en el debate presidencial, vamos a ver todavía algunas movidas y vamos a ver algunas cosas que van a ir ocurriendo hasta aproximarse el día de las elecciones. El jueves 9 sería, ¿no? Jueves 8, o a ver, 11, 10, 9, 8, se acaba la campaña electoral y a partir de ahí rige el silencio electoral. Así que nosotros veremos cómo se desenvuelven los candidatos hasta ese momento y esperamos también tener información durante el día de las elecciones para que se pueda divulgar a partir de las 5 de la tarde. Quiero en la parte final de este grato diálogo, Santiago, examinar con usted un poquito más en detalle aquellos potenciales electores que en la práctica no lo son. Es decir, voy a mencionar un ejemplo, el famoso TikTok. No es un gran elector. Desagreguemos un poco esa apreciación que usted tiene. No, son electores los jóvenes. Los jóvenes, algunos de ellos usan TikTok, otros no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los jóvenes? Los más jovencitos, 16, 19 años,
todavía no han tomado una decisión o están un poco más inclinándose hacia el voto nulo. Eso es lo que refleja nuestro estudio. Los que están un poquito más arriba, 20 a 29 años, están un poco más inclinados, pero no es tan definitorio eso, por Guillermo Lasso, mientras que la población un poco más adulta es por Andrés Arauz. Entonces, recapitulando un poco lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Habíamos visto que por él, fíjate también eso, Vilman, que no hay una diferencia, que más hombres que mujeres votan por un determinado candidato. Exacto. Entonces, nos haya cortado un poquito, creo que otra vez. Sí, un poquito se cortó, pero bueno, hemos recuperado la señal. Santiago, entonces quiere decir que los grupos etarios tienen una posición distinta, o sea, ¿es la edad o hay otros factores de carácter social, económico, de conocimiento de la política del país, los que determinan también de que la población joven en esas franjas, en esos grupos etarios que usted ha citado, puedan consignar su voto? Sí, yo diría que las 4 diferencias fundamentales en estas elecciones, puede ser que no sea así en todas, son por región. En la costa Arauz tuvo un resultado mucho más contundente que Guillermo Lasso, es la primera cosa, y en la sierra lo obtuvo en cambio Yacu Pérez, disputa por región. Por zona, es decir, si es que en zonas urbanos-rurales también Yacu Pérez tuvo una votación muy significativa en la zona rural versus los otros candidatos. Por edad, Javier Herbas tuvo una votación enorme en la votación más joven, los otros candidatos no. Y también por nivel socioeconómico. La candidatura de Guillermo Lasso es una candidatura mientras más alto es el nivel socioeconómico. Los votos de Yacu Pérez, como ya se ha dicho, se dividen. Se corren en su mayoría hacia el señor Lasso y en su minoría hacia el señor Arauz. Los votos de Herbas también en el mismo sentido. Pero el señor Herbas acaba de públicamente decir que apoyará al señor Lasso. No obstante, su partido político lo desmiente de forma pública y le dice, esa es su posición personal. En la práctica, en su fondo, no se transfieren los votos de un candidato o del otro. Es plenamente soberano y autonómica la decisión de aquellos electores, ¿verdad, mi querido Santiago? Así es, totalmente. Las personas hacen lo que ellas quieren. Puede ser que escuchen lo que tiene que decir un candidato presidencial y lo tomen en cuenta, pero no es obligatorio. Entonces, por lo tanto, no es que hay a los electores que votaron por él. No necesariamente, eso no es obligatorio. Santiago, uno de los factores también fundamentales que podrían determinar resultados frente al 11 de abril es la denominada vacuna VIP. El rato que se haga pública la lista antes de las elecciones, evidentemente, podría también ser un factor determinante que influya como rechazo, como reclamo, como reacción a que se hayan vacunado de un sector político frente a la población que todavía no lo ha hecho. Más tarde o más temprano, todo se sabe. Más tarde o más temprano, sí, todo se sabe. Sí, y no tiene ningún sentido. Ha sido una enorme torpeza el pretender ocultar algo que se iba a conocer. Creo que es el reflejo del deterioro político, administrativo, de gestión, hasta moral que estamos viviendo por parte del gobierno actual. Me parece que no hay capacidad de discernimiento básica ahí, ¿no? Para darse cuenta que no había manera de tapar algo que iba a ocurrir. Esperemos, no puedo anticipar nada cuál puede ser el efecto de cuando se conozca realmente todo. Finalmente se va a conocer, pero no sabría decir cuál va a ser el efecto sobre las elecciones de lo que vamos a saber tarde o temprano. Pero desde otro perfil, mi querido Santiago,
ya se conoce que algunos representantes de los empresarios mediáticos sí se han vacunado. El señor Gonzalo Rosero de la Radio Democracia, el señor Diego Kendo de la Radio Visión. Entonces, aunque usted no ha hecho la medición, pero sí quisiera una apreciación respecto del nivel de credibilidad que tienen estas dos estaciones radiales que en su momento han tenido, sin duda alguna, su influencia en la opinión pública capitalina, por citarlo así. Pero al conocer de que no son tan éticos, no son tan morales frente a la faz pública ante una necesidad de vacunación, pues realmente sí les deja en pésimo predicamento, ¿no cree usted? Y que podrían también advertir en la población, en la ciudadanía, de que no hay tanta certeza cuando las líneas editoriales de estas dos estaciones radiales apuntan para favorecer la candidatura del señor Lasso. Y mientras más explicaciones dan, se hunden más. Como acabamos de ver recién también que dicen que el ministro de Defensa estaba dándose de bala contra los peruanos y por eso no se pudo vacunar el día que estaba contemplado. O sea, yo creo que ya mejor callarse en esta vida. Los medios de comunicación están pagando una dura factura en su credibilidad. Y esto es algo que simplemente viene a contribuir o a empeorar ese deterioro de credibilidad. ¿La credibilidad del Consejo Nacional Electoral? También muy cuestionada. Vamos a ver cómo se desempeña. Esperemos que no se desempeñe igual que el gobierno con el supuesto plan de vacunación. O sea, tienen que hacerlo mejor, por la salud de la democracia en el Ecuador. Es indispensable que el 11 de abril tengamos un ganador claro y en manos del Consejo Nacional Electoral está entregar esa información de una manera absolutamente clara y transparente. Un solo resultado que no ocasione dudas. Las próximas investigaciones de clima social, ¿qué temas abordará? ¿Cómo se identifica su agenda? Santiago. Sí, queremos nosotros seguir dos elementos fundamentales, la decisión y la intención de voto. Porque queremos saber cuántas personas ya se van decidiendo y finalmente por quién se van inclinando. Y queremos medir en tres elementos, ¿no es cierto? Del tiempo, que nos permita medir cuánto se mueve, cuál es la tendencia de las candidaturas, si es que alguna va subiendo, otra va bajando o lo que sea, eso tenemos que verlo. Y también cuál es la distancia entre el que va primero y el que va segundo. Porque es que hay una distancia estrecha o una distancia grande, eso se tiene que determinar en función del margen de error de la encuesta. Lo vamos a tener, esperamos próximamente y esperamos poder hacer un anuncio los próximos días. Nos estamos alineando, nos estamos asociando con una gran empresa peruana para mejorar nuestras herramientas, CIT Perú, dirigida por José Manuel Saavedra. Esa es una novedad que también queremos compartir. ¿Y la investigación a boca de urna también es participativa para clima social? Sí, ese es justamente para esto estamos estableciendo esta alianza, firma peruana, CIT Perú, para mejorar nuestra capacidad y también para nosotros apoyar a esta firma, a su vez de nuestra parte, en las elecciones peruanas que también se realizan el domingo 11 de abril. Santiago, muchas gracias, su bondad. La mejor de las suertes. Muchísimas gracias, Wilman, y muchísimas gracias y un gran saludo a todos quienes nos han acompañado hoy. Santiago Pérez, director de la firma investigadora Clima Social, en su participación aquí en El Testimonial. Hasta pronto, Santiago. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.